todos, bienvenidos a una jornada más de ciclo de transformación digital, el cual es apoyado por líderes de la región, líderes empresariales con influencia en sus respectivos negocios. Es un capítulo que podemos realizar una vez más en conjunto y gracias al apoyo de nuestro partner América Retail. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial. Nuevamente, él es Eduardo Pérez, gerente general de Parque Arauco Internacional. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Aldo. Encantado de estar acá. Eduardo es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con un MBA y un máster de la Universidad de Chicago. Se incorporó al Parque Arauco el 2013 como gerente corporativo de finanzas, donde lideró la modernización de las relaciones con inversionistas, la creación del área de sostenibilidad y financiamiento con un fuerte crecimiento en ese periodo. El 2018 asume como gerente general de Parque Arauco Colombia y actualmente se desempeña como gerente general de Parque Arauco Internacional, que incluye Perú y Colombia. A la vez es director de la clínica Indisa. Parque Arauco, como todo el mundo sabe probablemente, es un desarrollador, operador de centros comerciales muy conocido en la región, que cuenta con 29 centros comerciales en Chile, 20 en Perú y 4 en Colombia, hasta donde tenemos entendido. Seguramente Eduardo nos va a verificar esa información. Eduardo, para ir empezando y para la audiencia que nos escucha, por favor, si nos puedes hacer una breve introducción de Parque Arauco, de los negocios y de los territorios que tú lideras. Muy bien, encantado, Aldo. Entonces yo soy responsable por las operaciones de Perú y de Colombia. Entonces te propongo partir haciendo un breve resumen de nuestra llegada y nuestra historia en Perú y lo mismo en Colombia. Y desde ahí vamos a profundizar donde tú quieras. Entonces, mira, en Perú nosotros llegamos adquiriendo el 50% de Megaplaza Independencia, que es un centro comercial ubicado en la parte norte de la ciudad. Esto fue en el 2006. Y desde este punto nosotros crecimos a través de 2 vehículos, que es algo bastante poco tradicional, pero que fue bastante efectivo. Un vehículo 100% Greenfield, junto con y en asociación con el Grupo Vice, que fue todo el desarrollo de los formatos Megaplaza. Y juntos entonces desarrollamos Chorrillos, Chimbote, Villa El Salvador, Chincha, Cañete, Barranca, Pisco, Jaén, Huaral. Y tuvimos otro vehículo, propiedad 100% de Parque Arauco, que se enfocó mucho más en M&A y que adquirió el 2010 Larcomar, el 2013 In-Outlet Fawcett, el 2015 los centros comerciales de Ica y de Cajamarca, y que también tuvo un par de greenfields, como por ejemplo nuestro centro comercial en Arequipa y el outlet de Lurín en la salida sur de Lima. Nosotros finalmente compramos la participación de Grupo Vice el 2019, hace poco tiempo, y un par de días después me tocó viajar a Lima para contarle a ambas organizaciones de que de ahí en adelante íbamos a ser una sola organización fusionada, así que el año 2019 estuvimos trabajando muy activamente en esta fusión. En Colombia, al igual que en Perú, también llegamos de la mano de socios y nos asociamos con Grupo Bancolombia. Llegamos el 2008, el 2009 estábamos asociándonos con Grupo Bancolombia, el 2010 estábamos abriendo nuestro primer centro comercial en Pereira, 2013 en nuestro primer centro comercial en Bucaramanga, 2015 compramos la participación de Grupo Bancolombia y el 2016 inauguramos Parque La Colina en Bogotá y el 2017 nuestro outlet en Sopó. Entonces, en ambos casos llegamos con sociedades locales con los que crecimos y sociedades que finalmente terminamos, participaciones que terminamos adquiriendo con el paso del tiempo, y hoy somos propietarios 100% de nuestros activos en Perú y Colombia, con la única excepción de un activo en Colombia que se llama Parque Arboleda. Gracias, Eduardo. Entrando en el contexto actual económico, sanitario en el que nos encontramos, es inevitable hacer un pequeño preámbulo de cómo ha golpeado todo esto, el cierre, la falta de movilidad, los confinamientos, las restricciones, cómo ha golpeado la economía mundial en general, ¿no? Según Banco Mundial indicó que las cifras para el 2020 a nivel de crecimiento hubo una contracción del PIB de alrededor de 4%, un poco más probablemente. Se espera claramente un repunte para el 2021,
austero, dependiendo de la región, en los continentes. En el caso de América Latina ha sido una de las más golpeadas. Como bien sabemos, América Latina se ha contraído, según cifra de CEPAL, por sobre el 7%, casi 8%, y se espera un crecimiento nuevamente para el 2021, pero relativo dependiendo de los países. En el caso de Perú y Colombia, que son los países y los territorios que tú representas a través de Parque Arauco Internacional, las economías han estado fuertemente golpeadas. En el caso de Perú, la peor contracción de la región, con 12% en 2020, en el caso de Colombia, más de 7%. ¿Cómo ha impactado más puntualmente esta crisis económica al sector que representas y a la empresa que representas en el caso particular de Parque Arauco, Colombia, Perú? ¿Y cuáles son un poco los aspectos que ven hacia el futuro, aspectos negativos y positivos de toda esta pandemia, toda esta crisis? Perfecto. Ha impactado, Aldo, sin duda en forma bien importante, y principalmente por el cierre de rubros no esenciales. Entonces, a ver, para guardar los órdenes de magnitud, nosotros pre-coronavirus teníamos ventas de 2.800 millones de dólares. Esas ventas cayeron 34% el año 2020. El driver principal de esa caída es el cierre de rubros no esenciales, que estuvieron cerrados aproximadamente 4 meses de los 12 meses del año 2020, a un cierre bastante prolongado. Y lógicamente cierre generado por las disposiciones de las autoridades que nosotros cumplimos a cabalidad. Nuestros ingresos también se vieron muy afectados. Nosotros tuvimos pre-coronavirus, teníamos ingresos de 280 millones de dólares, esos ingresos cayeron 39% el año 2020, y esa caída tiene un lado positivo, y refleja el muy importante apoyo que nosotros le dimos a nuestros clientes locatarios. Nosotros hicimos descuentos en las rentas que fueron un poco superiores a la caída en ventas de los locatarios, y creíamos que era muy importante hacerlos, creíamos que era el año para estar al lado de los locatarios y no el año para hacer valer el 100% de los contratos. Y por eso tuvimos esa tan importante caída de ingresos de 39%. Lo bueno es que es una estrategia que nos parece que ha funcionado de muy buena forma. Nuestra vacancia no ha aumentado en forma importante, nuestras cuentas por cobrar tampoco han aumentado en forma importante, y lo que vimos hacia fines del año pasado es lo que esperamos se genere gradualmente en la medida que avanza 2021, que es una vuelta de la gente a los centros comerciales, una vuelta de la venta, y junto con eso rápidamente también una vuelta de los ingresos y de la EBITDA de Parque Arauco. Sí, efectivamente, pero bueno, estas cifras eran esperables porque evidentemente la crisis golpeó en forma transversal a la economía real en todos los sectores, así que está alineado seguramente con la mayoría de los sectores, salvo ciertas industrias muy puntuales. Pero más allá de eso, y en el largo plazo, si uno ve en el horizonte el crecimiento largo de Parque Arauco en Chile, en Perú y en Colombia, evidentemente ha habido un desarrollo importante, si uno lo ve a un largo plazo. ¿Cuál ha sido un poco la fórmula que han seguido ustedes para lograr ese éxito, ese posicionamiento, esa adhesión, esa afluencia, que hoy en día básicamente es parte de la cultura urbana de cada uno de estos países, tener gente circulando y visitando? ¿Cuál ha sido un poco la estrategia, la fórmula de ese éxito? Efectivamente, Parque Arauco ha crecido mucho en la última década. Son crecimientos anuales compuestos que están en el orden del 10%. Y yo te diría que ha sido muy importante en ese sentido. A ver, un gran equipo de trabajo. Yo cuando entré a trabajar a Parque Arauco, pensaba que me iba a quedar unos pocos años, y llevo casi 8 años. Tenemos un equipo muy profesional, muy comprometido, con una cultura muy colaborativa, muy de trabajo en equipo. Creo que eso es clave en la ruta de expansión y de crecimiento que ha seguido Parque Arauco. Otro es disponibilidad de capital, Aldo, eso es muy importante también. Hemos tenido el capital que nos ha permitido crecer, entonces hemos tenido una política de reparto de dividendos en torno al 50% de las utilidades, el otro 50% se ha capitalizado y ha sido base de crecimiento, y además de eso hemos hecho 3 aumentos de capital en los últimos 10 años. Así que eso también ha sido muy importante, tener el compromiso de nuestros accionistas. Otro elemento que creo que es muy importante es el costo de capital competitivo. Nosotros nos transamos a múltiplos muy atractivos en relación a otras empresas de rentas inmobiliarias de retail,
Normalmente colocamos deuda también a tasas que rompen los récords de tasas más bajas en emisiones corporativas, y tener ese lado derecho del balance tan competitivo y el capital disponible es lo que te permite también tomar las oportunidades en el lado izquierdo del balance, en el lado de los activos, que es lo que hemos hecho. Y otro elemento bien importante en la ruta de crecimiento ha sido tener una apertura estratégica, Aldo, a greenfields y M&A. Nosotros, más del 40% de la superficie arrendable de nuestros centros comerciales tuvieron un origen en transacciones de M&A. Y esta es una diferencia importante en relación a varios de nuestros competidores. Por ejemplo, Megaplaza Independencia fue una M&A, Larcomar en Lima fue una M&A, el King de Ica y Cajamarca fue una M&A, el outlet de Fawcett, esos son solo ejemplos en Perú. Otro elemento que me parece muy importante también es tener apertura a formatos. Tú sabes, nosotros en Perú y en Chile principalmente competimos con empresas integradas de retail que tienen un brazo de negocio de desarrollo y de rentas inmobiliarias, y que normalmente es un negocio inmobiliario que crece junto con el crecimiento de las tiendas ancla. Nosotros, además de jugar ese partido de centros comerciales regionales, que normalmente son los que agrupan a las tiendas ancla, también hemos jugado otros partidos que nos parecen que son partidos muy interesantes, como por ejemplo los centros comerciales vecinales, o por ejemplo los outlets, o por ejemplo los strip centers, que son formatos que no necesariamente incorporan tiendas ancla, pero que sin embargo son sumamente interesantes. Outlets es un muy buen ejemplo de eso. Tenemos 7 outlets entre Chile, Perú y Colombia, y es un formato que ha sido sumamente atractivo y que actualmente lideramos en la región andina. Y por último te diría una apertura a asociaciones locales. Entonces yo te conté antes que entramos a Perú de la mano del Grupo Vice y entramos a Colombia de la mano del Grupo Bancolombia. Creo que eso también ha sido bien importante en la historia de crecimiento de Parque Arauco. Estas evoluciones en el modelo que nos contabas de Parque Arauco, con la introducción a nuevos formatos, a nuevas propuestas, a nuevas ideas que de alguna forma apuntan a satisfacer necesidades que van evolucionando en el mercado, seguramente. ¿Cómo es que ves tú a ese consumidor? ¿Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cómo ha evolucionado en su comportamiento, en su interacción, en su predisposición? ¿Cómo lo tienen ustedes analizado y cómo la pandemia seguramente ha afectado toda esta evolución? Porque sin duda no encontré cifras para Perú ni para Colombia, pero encontré cifras para México a nivel de centros comerciales, que el nivel de afluencia o visitas del público a los centros comerciales en México disminuyó casi 70% en 2020. Me da la impresión que es una cifra similar, puede ser una cifra similar a otros países. ¿Cómo ha cambiado el consumidor finalmente en este tiempo? Mira, efectivamente hubo un cambio de comportamiento principalmente hacia compras digitales durante 2020, pero creo que hay una pregunta que es importante, que es ¿cuánto de este cambio va a continuar una vez que llegue la vacuna y los países alcancen inmunidad de rebaño? Y cuáles de las ventas van a continuar siendo físicas. Entonces, creo que ahí es muy importante, Aldo, mirar las cifras de fondo, y justo antes de esta reunión estaba mirando algunas de esas cifras, y uno ve cómo en Estados Unidos, según el US Census Bureau, básicamente la venta digital pasó de 11% de la torta total de ventas a un 15%, ¿sí? Aumento del orden de 50%. En Chile pasó según Euromonitor, pasó de un 6% de las ventas en 2019 a 8-9% de las ventas en 2020. De nuevo, aumentos del orden de 50%. Y en Perú-Colombia, básicamente la base es más chica todavía, pasa de cerca de un 2% de las ventas en 2019 a posiblemente cerca de un 3% de las ventas en 2020. De nuevo, crecimientos del orden de 50%. Entonces creo que acá es muy importante poner las cifras sobre la mesa y entender la magnitud de venta física versus venta digital que estamos hablando. O sea,
Acá estamos hablando de, en Perú y Colombia, que de nuevo son los países por los cuales yo tengo responsabilidad, es un 98% de las ventas eran físicas y 2% digitales, y eso se está hablando que va a cambiar a un 97,3 o 96,4. Esos son los órdenes de magnitud. Entonces, efectivamente, los crecimientos de la venta digital son muy importantes, pero la base sobre la cual ese crecimiento ocurre es realmente baja. Entonces, yo creo, Aldo, que va a haber, creo que la digitalización ganó camino, sin duda, durante la pandemia. Hay personas que no estaban acostumbradas a hacer compras digitales y que ahora están más acostumbradas a hacer compras digitales, pero también estoy muy convencido que una vez que, de nuevo, lleguen las vacunas y alcancemos una inmunidad de rebaño, la gente va a querer salir, va a querer ver a otras personas, va a querer sociabilizar, va a querer volver a los centros comerciales. Yo estoy fuertemente convencido de eso. Y es posible que nos demoremos algún tiempo acotado en alcanzar los niveles de ventas que teníamos pre-coronavirus, pero creo que va a ser un tiempo acotado y no un tiempo muy largo. Creo que lo que ganó la digitalización en 2020 es unos pocos puntos porcentuales de la torta total, pero no es un cambio tan significativo dada la muy baja base sobre la cual se construyó ese crecimiento en la venta digital. Sí, es importante poner los números en contexto porque evidentemente si lo analizas desde ese punto de vista, el comercio físico sigue siendo preponderante, sigue siendo mayoritario, sigue teniendo el precio específico más importante en las ventas. Pero sí, a mí me gustaría, antes de estar la próxima pregunta, Eduardo, un poco contextualizar también que probablemente por lo que uno ha visto y ha leído, hay un cambio importante en la conducta, inclusive del visitante físico, del visitante presencial. Probablemente es un visitante que va a demandar otra aproximación y otra propuesta de valor por parte del centro comercial, más innovadora, más digitalizada, más inteligente probablemente. Y ejemplos, hay muchas cosas que uno en la práctica puede traer a colación, pero creo que el digital y el online son canales que conversan y se apoyan y generan sinergia más allá de que compiten entre ellos mismos. Probablemente la venta presencial o la visita presencial va a seguir siendo importante en la medida de que haya una estrategia digital online que apalanque ese crecimiento. Totalmente de acuerdo, Aldo. Mira, yo creo que la digitalización va a seguir avanzando y es probable que tenga un crecimiento mayor al de la venta física, pero acuérdate que en nuestros países hay varios temas que son bien de fondo que van a hacer que ese camino sea un camino posiblemente no tan rápido. Hay temas de infraestructura, ¿no? Temas de infraestructura de aeropuertos, de puertos, temas de infraestructura de carreteras, temas de avance en digitalización de un punto de vista de disponibilización de Internet en las personas, de disponibilización de cuentas bancarias en las personas, y nuestros países todavía están en un punto bastante más atrás que países desarrollados, y creo que eso va a hacer que la venta física siga teniendo una mucho mayor importancia que la venta total, que la venta digital en la torta total de ventas. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo que esto trae cambios, y en ese sentido nosotros como empresa estamos tomando varios cambios en nuestra estrategia como causa del aumento de la digitalización. Y estoy muy de acuerdo contigo que eso es parte fundamental de la estrategia de largo plazo de las compañías. Por lo pronto, yo creo que la oferta, el crecimiento de nuevas superficies arrendables, es posible que se restrinja, ¿sí? Veníamos 10 años atrás de crecimiento de 2 dígitos en el ABL, en la industria de centros comerciales, y en los últimos años ese crecimiento venía siendo un poco superior al 5%. Yo creo que es probable que por algunos años tengamos un crecimiento en la parte baja de un dígito. Es posible que la oferta de nuevas superficies arrendables se restrinja. Creo que es probable también que nosotros tengamos una mayor rotación de locatarios. Nosotros siempre, Aldo, hemos optimizado el mix comercial y eso es parte clave de nuestro negocio. Salen los rubros que la gente no prefiere y entran los rubros o las marcas que la gente prefiere. Y lógicamente esa preferencia incluye
los canales, incluye la preferencia de comprar en el mundo físico y mundo digital. Tú veías 10 años atrás, 15 años atrás, en los centros comerciales una superficie no menor destinada a la venta de línea blanca y de electrodomésticos y de electrónicos y de libros incluso. Y hoy día esas son categorías que ocupan un porcentaje de la superficie arrendable que es muy, muy menor. ¿Por qué? Porque la gente en ciertas categorías, ciertos rubros, prefiere la venta online, y esa optimización comercial va a ser clave en el futuro y va a seguir ocurriendo. Nosotros vamos a ir sacando de los espacios de los centros comerciales ciertos rubros y categorías en los que la gente prefiere no comprar en forma física, y vamos a ir incorporando otros rubros y otras marcas en los que la gente sí prefiere comprar en forma física. Y eso es algo, como te digo, que ha venido ocurriendo desde hace muchos años y que va a continuar ocurriendo en adelante. Y lo que tú señalas de experiencia de compra es muy importante para nosotros. Ese es un tema en el que nosotros como compañía nos hemos caracterizado por ser muy innovadores en entregar una experiencia de compra que sea diferenciadora, que sea muy atractiva y que realmente haga una diferencia entre una experiencia solitaria de compra frente a una pantalla y una experiencia social de visita a un centro comercial en el que tú puedas pasar un rato agradable con tu familia, con tus amigos. Sí, efectivamente, y ya que hablas de experiencia, es un elemento probablemente fundamental en cualquier estrategia o en cualquier visión que pueda tener cualquier negocio. Hoy en día se habla de generar la mejor propuesta de valor de una forma obsesivamente perfecta para el cliente. La filosofía de Amazon, Customer Obsessive, la filosofía de Uber, también en la entrevista anterior, el director de Uber para América Latina, Eduardo, nos contaba que esa filosofía está profundamente arraigada en la visión que tiene para el desarrollo de Last Mile en América Latina, de ser obsesivo por el cliente final, por el comensal, por el restaurante. Caso de Parque Arauco, de los centros comerciales en general, Parque Arauco en particular, en el mundo de los centros comerciales, también se habla mucho de que en el futuro, o la tendencia es a que sean centros de experiencia, ya no centros comerciales, son centros de experiencia que uno puede ir a comprar o puede no ir a comprar, pero va a buscar un episodio vivencial, experiencial en su vida, de alguna forma. En ese contexto, ¿cuán relevante es innovar en la experiencia del cliente y qué se está haciendo puntualmente en los territorios que tú lideras? Déjame ir, Aldo, un paso atrás en que, claro, parte de la innovación se traduce en experiencia, pero hay muchos otros conceptos de innovación que son muy importantes en nuestro negocio, en nuestra empresa, y de nuevo tenemos una historia bien relevante en ese sentido. Nosotros fuimos la primera empresa de centros comerciales en salir fuera de Chile, en internacionalizar nuestro modelo de negocio. Hoy día es una de las empresas que ha tenido un proceso de internacionalización más exitoso, diría yo. Más de la mitad de la superficie arrendable de Parque Arauco hoy día viene de fuera de Chile. Creo que hubo mucha innovación en ese proceso de internacionalización. También hay una innovación inmobiliaria en lo que tiene que ver con apertura a otros usos inmobiliarios. Nosotros fuimos una de las primeras empresas en incorporar otros usos inmobiliarios en nuestros activos. Por ejemplo, tenemos una torre de hotel en Parque Caracolí, tenemos una torre de oficinas en Parque Arboleda en Colombia, tenemos una torre de salud en Megaplaza Independencia en Perú. Entonces, esa innovación inmobiliaria ha sido importante en la historia. Otro ejemplo de eso es la llegada a Colombia. Nosotros llegamos a Colombia a una industria que era multipropiedad, o sea, todos los centros comerciales en el año en que nosotros llegamos a Colombia eran multipropiedad, multidueño, y nosotros llevamos este modelo de unipropiedad que trajo un montón de cambios a la industria en un sector que no estaba acostumbrado a arrendar. Nosotros tuvimos muchas primeras reuniones con locatarios en Colombia que nos decían: yo compro su espacio, no lo arriendo, y con operadores de retail realmente muy, muy conocidos. Y eso ha cambiado claramente en los últimos 10 años, y Parque Arauco fue clave en esa ruta de cambio. Hay una innovación comercial también, Aldo, que es muy importante. De nuevo, yo insisto con este punto,
que me parece súper importante. Nosotros hemos tenido un sello como compañía de innovación en lo que tiene que ver con conceptos comerciales gastronómicos. Un ejemplo de eso es Social en Parque La Colina, una zona en que además del food court tradicional, tú tienes una zona de restaurantes de muy buen nivel, y que además tienes una zona de restaurantes intermedios tipo fast casual dining, en que tú tienes un sitting común y tú vas a comprar a alternativas que tienen un precio medio, que son muy rápidas y que tienen muy buena calidad. Otro ejemplo es Plaza Libertadores en Mega Plaza Independencia. Esa es una innovación comercial. Llevamos restaurantes que no estaban en la zona norte de Lima por primera vez a esa zona, y como te digo, ese sello de innovación en conceptos gastronómicos ha sido muy, muy clave en Parque Arauco. Y la último ejemplo que te quería contar es un concepto que acabamos de inaugurar en Parque La Colina, en Colombia, que es un nuevo distrito que se llama Local, y que agrupa a emprendedores que son principalmente tienen un origen nativo digital, que partieron vendiendo a través de Instagram, a través de páginas web propias, y que por primera vez dan el paso de pasar al mundo físico con nosotros. Esa también es una forma en la que Parque Arauco participa del crecimiento de la digitalización al incorporar en su oferta física la oferta que estos emprendedores nativos digitales tenían y que no se encontraba en otras partes del centro comercial. Entonces hay innovación en infraestructura, hay innovación en la parte comercial, y como tú dices, también hay innovación en la parte de experiencia. Y en nuestro caso, Aldo, eso se ha traducido, yo te diría, uno, en digitalización de la experiencia de compra. En ese sentido, nosotros fuimos una empresa muy innovadora en Chile en incorporar por primera vez, no sé si tú conociste cuando visitaste Kennedy, el Arauco TAC, que es este sistema que hace que tú te aproximas a la barrera de entrada al estacionamiento, la barrera se abre en forma automática, tú pagas una vez al mes ese estacionamiento, y en una experiencia de compra, el punto de la experiencia que tiene más fricciones y que genera más problemas en términos de una mala experiencia es el estacionamiento. Entonces, tener un estacionamiento que funcione perfecto para nosotros es muy importante. Y ese mismo proyecto lo hemos llevado, por ejemplo, a Parque La Colina en Colombia, en que tú tienes un sistema ticketless en el que tú bajas una aplicación, inscribes tu medio de pago, inscribes tu auto, y la barrera se abre en forma automática cuando llegas, se abre en forma automática cuando sales, y la pagas una vez al mes. Eso es digitalización de experiencia de compra en su más pura expresión. Ahora, hay muchos otros ejemplos de digitalización de experiencia de compra. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la georreferenciación dentro del centro comercial. ¿Te acuerdas tú que anteriormente los centros comerciales tenían estos planos que era bastante difícil de leer, sobre todo en los centros comerciales grandes? Hoy día hay plataformas digitales donde tú dices aquí estoy, y donde te explica muy intuitivamente cómo llegar a la tienda que tú estás buscando. Hay un Wi-Fi también de muy buena calidad en la mayoría de nuestros centros comerciales. Y así hay una serie, Aldo, de otros ejemplos de digitalización de la experiencia de compra que hacen que esa experiencia sea una mejor experiencia de compra para los clientes. Otro elemento que es súper importante es voz del cliente. Nosotros, tú sabes, uno de los problemas del sector de rentas inmobiliarias de retail es que no tiene el POS de la venta. Quienes lo tienen son nuestros clientes, son los retailers. Y en ese sentido, tener un conocimiento acabado y exhaustivo y detallado de nuestros clientes finales es muy importante para nosotros. Entonces nosotros hemos instaurado una serie de medidas de voz del cliente que buscan que pasemos de yo creo que lo estoy haciendo bien, a una medición de la temperatura dicha por el cliente. Y en ese sentido, de la misma forma que como cuando tú tomas un vuelo de LATAM y cuando tú aterrizas te llega una encuesta post-vuelo que te pregunta, bueno, ¿cómo estuvo tu experiencia? Nosotros estamos también haciendo esas encuestas post-visita, desde que la gente se conecta a Wi-Fi, se desconecta cuando se va del centro comercial, te llega una encuesta posterior para que tú evalúes tu experiencia. También hay evaluaciones de puntos de la experiencia de compra, los típicos sistemas que tú posiblemente ya conoces, de las caritas, de los NPS, de los Net Promoter Score.
Así que es muy importante para nosotros escuchar la voz de nuestros clientes, y cuando vemos alguna desviación respecto a lo que nosotros consideramos es un buen estándar, hacemos doble clic, investigamos qué es lo que está pasando, y eso nos permite resolver problemas y cerrar la llave de fuga de clientes y abrir la llave de recomendación de clientes. Efectivamente la escucha activa del cliente es probablemente el corazón o la esencia de una estrategia que apunte a fortalecer el NPS y finalmente la satisfacción del cliente, porque hay una forma dinámica de dos vías por las cuales ustedes pueden aprender rápidamente dónde poder solucionar, dónde poder resolver y finalmente gatillar una acción concreta. Eduardo, muchas gracias. Una última, básicamente no pregunta, pero sí te invito a que puedas hacer un llamado, una invitación a los usuarios que nos están viendo en la región y Perú y Colombia en particular a ser parte de esta evolución digital de los centros comerciales. Sí. Un tema, Aldo, que no mencioné en la respuesta anterior, que es muy importante también, es lo que tiene que ver con omnicanalidad, ¿no? Los proyectos de omnicanalidad hoy día está claro que el cliente final en su enorme mayoría prefiere un proceso omnicanal, un proceso en el que va a ver las alternativas digitalmente y posteriormente cierra su compra en forma física, o viceversa, va a ver las alternativas en forma física, cierra su venta en forma digital, o compra digital y prefiere ir a buscar el producto porque no tiene a quien lo reciba en su casa, o porque no quiere pagar el costo de despacho, o porque no confía en que alguien lo va a recibir de buena forma. Hoy día está claro que el proceso es omnicanal, y en ese sentido nosotros estamos impulsando en Perú y en Colombia una serie de proyectos que, uno, van en la línea del pick-up, ¿sí? De que básicamente los clientes puedan recoger una mercadería o producto comprado online en nuestros centros comerciales. Un ejemplo de eso es el proyecto que estamos haciendo en Parque La Colina. Otro elemento que hemos hecho son acuerdos con plataformas digitales para que nuestros centros comerciales sirvan como punto de despacho de última milla. Un ejemplo de eso es el acuerdo que hicimos con Rappi, tanto en Larcomark en Perú como en Parque La Colina en Colombia. Otro proyecto de innovación que me parece súper interesante en la línea omnicanalidad es el Personal Shopper, que es básicamente un comprador personal que una persona básicamente contrata para que vaya a comprar el producto que está buscando a cualquiera de nuestros centros comerciales. Ese es un piloto en Larcomar muy interesante que estamos haciendo también. Entonces hay varios proyectos en la línea de omnicanalidad que me parecen muy, muy importantes. Bueno, y respecto al llamado, Aldo, mira, yo creo que en la medida que nosotros como empresa de centros comerciales hagamos bien las cosas y estos conceptos que hemos estado conversando de cómo asegurar que los clientes finales tengan una buena experiencia y de cómo entregar a los clientes finales lo que ellos están buscando, incluyendo sus preferencias de compra física versus compra digital, y asegurando que en la venta física tengan una gran experiencia de compra. Yo estoy convencido que esa vuelta a los centros comerciales se va a generar, y espero que en la medida que avance el año y que lleguen las vacunas a nuestros países, tengamos un cierre de año que sea muy positivo para nuestro sector. Felicidades, Eduardo, por todas estas innovaciones que nos cuentan. Son sinceramente y absolutamente de punta a nivel de shopping malls, de centros comerciales en la región. Las alianzas con Last Milers, las compras omnicanal, las compras vía personal shoppers y todo lo que nos has estado contando, y seguramente están preparando, con toda seguridad están preparando en el roadmap que podemos seguramente profundizar en una próxima invitación. Son claves para poder evolucionar según las necesidades. Finalmente todo se hace eso porque tienen que satisfacer una necesidad de un cliente cambiante, dinámico y que va evolucionando. Felicidades nuevamente por todos esos logros y muchas gracias por tu participación. Encantado, Aldo, un gusto, muchas gracias a ti. Adiós. Un gusto. Gracias. Y con ustedes terminamos una vez más, una jornada más con nuestro invitado especial, Eduardo Pérez, gerente general de Parque Arauco Internacional Perú-Colombia. La entrevista va a estar disponible, como siempre, en americaretail.com. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.